Sí, sí, sí. Estará revisado, no vaya a ser que... A ver, préstame esta. En la cordillera de los Andes, gracias a la diferencia en elevaciones que existe, hay una gran complejidad de ecosistemas y hábitats que la hacen especialmente atractiva para gran cantidad de organismos vivos. De hecho, en los últimos años, los Andes tropicales han sido fuente de nuevas especies para la ciencia en diferentes grupos taxonómicos. En este hotspot habitan más de 30.000 plantas vasculares, de las cuales aproximadamente 15.000 son endémicas. Más de 2.000 especies de aves, 600 de ellas endémicas, y 600 más de mamíferos, 80 de las cuales son endémicas. Algunos mamíferos por su tamaño y características son muy fáciles de identificar, como es el jaguar o un venado, pero estos son tan solo una pequeña fracción del total de especies. No obstante, la gran diversidad de los mamíferos está compuesta por especies de pequeño tamaño, como murciélagos, roedores y marsupiales. Entonces, ¿qué tan fácil es identificar un mamífero pequeño? Requiere de mucho conocimiento y mucho trabajo detallado. La mayoría de especies de mamíferos pequeños se identifican observando caracteres muy particulares en el cráneo y en caracteres dentales, entonces lo que llamamos caracteres cráneo-dentales. Requieren un entrenamiento bastante fuerte. Esos retos para identificar especies con caracteres morfológicos es un problema muy grande para la conservación. En ocasiones podemos tener una especie de muy amplia distribución que no tenga ningún problema, ningún reto de conservación, que no tenga ningún grado de amenaza. Pero podemos tener lo contrario también, especies con distribuciones muy restringidas que tienen mucha presión y un grado de amenaza bastante alto. Los caracteres, como mencionamos hace un momento, de morfología craneodental pueden ser muy útiles, pero usted no quiere sacrificar un animal o una especie que esté amenazada para poder acceder a ese tipo de caracteres craneodentales. Porque un individuo en una especie de mamífero con densidades poblacionales muy bajas que usted sacrifique puede tener un gran impacto en la viabilidad de esa población a largo plazo. El ADN por muchos años ha sido la respuesta para hacer la identificación de mamíferos pequeños a nivel de especie. Sin embargo, tiene tres grandes limitaciones. Primero, se ha utilizado casi siempre en ambientes controlados de laboratorio. Segundo, en muchos casos es necesario sacrificar al individuo en cuestión de manera que sea posible llevarlo a un laboratorio de biología molecular para analizarlo. Tercero, metodologías tradicionales buscan extraer fragmentos particulares del ADN, para lo cual son necesarios cebadores o pequeños fragmentos de ADN que no siempre están disponibles para organismos no modelo, es decir, buena parte de la diversidad de mamíferos pequeños neotropicales. El profesor Juan Fernando Díaz, con algunos de sus estudiantes, entre ellos la estudiante de maestría Sara Velázquez Restrepo, han estado trabajando durante los últimos 3 años en poner a punto una metodología que posiblemente permitirá hacer identificaciones a nivel de especie de cualquier mamífero pequeño en campo y sin la necesidad de sacrificar a los individuos. Hasta el día de hoy no sabemos de ningún proyecto que haya aplicado un enfoque metodológico como el que nosotros estamos proponiendo. Creemos que vamos a ser capaces de identificar una especie de mamífero no modelo de una forma certera a través de un flujo de trabajo computacional que además no implica el sacrificio de los individuos. Ahora es momento de ponerla a prueba.
¿Serán capaces de identificarlas en campo? Para probar esta metodología era necesario un escenario perfecto, y lo encontramos. La Reserva Salvamontes, entre los municipios de Yarumayo y Valdivia, tenía todas las características que necesitábamos. Ubicada en el norte de la cordillera central de Colombia, entre 1700 y 2000 metros sobre el nivel del mar, era potencialmente el hábitat de dos especies de zarigüeyas del género Marmosops, que se han registrado en el pasado habitando los mismos bosques. Una de ellas, Marmosops caucae, es una especie ampliamente distribuida a lo largo de la cordillera de los Andes. No obstante, Marmosops handleyi es una especie endémica y críticamente amenazada. Diferenciarlas basándose en su aspecto es casi imposible y requiere mucha experiencia. Además, en este escenario, sacrificar individuos para propósitos de investigación no era una opción. Entonces, era hora de probar la nueva metodología. Para Salvamontes es muy importante conocer la biodiversidad que hay en las reservas naturales y dada la alta diversidad que hay acá, lo que hemos observado también es que cada que vienen a investigar un grupo diferente aparecen cosas nuevas. Toda visita que esté enfocada en enriquecer el conocimiento de la diversidad es importante para nosotros. Desde que iniciamos sabemos que en esta región está Marmosops handleyi, que es una especie que está en categoría peligro crítico a nivel global y es endémica del norte de los Andes centrales. Queríamos confirmar la presencia de esa especie dentro de las reservas naturales, que fue uno de los objetivos que se lograron con esta visita. Este proyecto tiene un objetivo que para nosotros es muy interesante e importante apoyar, y es el de poner a prueba una metodología que permita hacer estudios y monitoreos de especies en peligro sin tener que sacrificar los individuos. Ahora es momento de ponerla a prueba. Para hacer esto era necesario ir al campo y hacer el trabajo clásico y no menos importante del biólogo, que trata de capturar los individuos. Entonces nos adentramos en un bosque altoandino con la esperanza de capturar las zarigüeyas. El primer paso fue poner las trampas, revisarlas y cambiarles el cebo todas las mañanas. Pero no todo fue trabajo. Para hacer la digestión al almuerzo fue necesario un poco de bejuquín. Tres días de espera. Y de pronto... A ver, préstame, está pegada, ahí va. Ojo. Ay, mami, ¿cómo hermoso? Este vientre no es unicolor, no es todo blanquito. Hay unas variaciones en caucae, pero puede ser. Lo que este es un juvenil. Ay, no, marica, esto es handleyi. Tienen las dos dibrisas pulnares. Ay, marica, no lo puedo creer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, va handleyi, bueno. 1, 2, 3, handleyi. Eso es una dicha. Yo no sé si las personas como en este video van a ser capaces de captar eso, porque es muy difícil, pero es mucho esfuerzo, es lo que yo le digo a los muchachos. O sea, el campo, subir, bajar, madrugar, trasnochar, las condiciones, llueva, truene, haga sol, hay que estar en el monte recebando, aguantar hambre, frío. Entonces es como mucho esfuerzo. Y cuando uno logra como llegar como a ese objetivo, entonces es mucha alegría. Poder de hecho capturar un animal que es tan complicado, tan extraño, que se encuentra solamente en unos pequeños bosques en el norte, pues, de la cordillera central de Colombia, o sea, es todo un logro. Entonces es como un montón de sentimientos mezclados realmente. Como dijo Séneca, la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad.
Así, sin esperarlo, teníamos nuestra segunda Marmosops. Pero, por más que lo intentamos, no pudimos determinar con certeza qué especie era. Bueno, aquí estamos tratando de identificar esta chuchita hasta lo más cerca que podamos a esta especie. Estamos mirando aquí unos pelitos que tienen las paticas. Que son los que nos permiten saber qué especie presuntamente podría ser. Para nosotros, algo fundamental era poder mezclar la biología tradicional de campo y la biología molecular de vanguardia, de manera que llevamos las dos condiciones a campo. Usando ambas, queríamos averiguar si los ejemplares que teníamos en nuestras manos eran Marmosops handleyi o Marmosops caucae. Claro. Esta metodología tenía 5 pasos principales. Primero, debíamos obtener una biopsia de tejido de los especímenes. Segundo, a partir de este tejido extraer su ADN. Tercero, preparamos el ADN extraído para ser secuenciado o leído por el secuenciador. Cuarto, secuenciamos el ADN utilizando el MinION de Oxford Nanopore Technologies. Y finalmente, ya conociendo las secuencias de ADN, implementamos un flujo de trabajo computacional para obtener una identificación a nivel de especie. Mientras algunos trabajaban en el laboratorio, otros continuaban con la tarea de revisar las trampas todas las mañanas. Y el trabajo duro trae sorpresas. Bueno, la importancia de esa captura de esa pequeña chuchita es que vamos a poder poner en práctica toda la metodología que desarrollamos para identificarla a esta especie sin tener que sacrificar el individuo, y además de eso poderlo hacer estando aquí en campo, así sucios, cansados, pero poderlo hacer de una manera en tiempo real. Ahora sí, era la hora de la verdad. ¿Teníamos una especie o quizás las dos? ¿Habíamos capturado a la especie amenazada? El trabajo juicioso y riguroso utilizando tecnología de punta y la combinación de campo, laboratorio molecular y biología computacional tuvieron sus recompensas. Lo habíamos logrado. Fue cuando encontramos a la primera handleyi. Aunque hay otro que me gustó mucho, que fue cuando encontramos a la segunda, que con Sara pensamos que era caucae. Pero en el momento que casi la soltamos, revisamos las dos vibrisas de la patica y tenía dos, entonces ya vimos que era handleyi realmente y no caucae. Hola, bueno, nos disponemos a liberar este individuo que tenemos aquí en esta bolsita. Van a ver que es de Marmosops caucae, es una sericochita chiquitica. A ella le hicimos una biopsia de tejido y sobrevivió al procedimiento, está muy bien, comió muchos grillos, hasta se comió una rana, y la vamos a liberar en el mismo bosque en el que La biodiversidad es importante conocerla porque todos los organismos vivos en el planeta hacemos parte de un gran ecosistema. Vivimos juntos, interactuamos entre sí y con estas interacciones es que logramos mantener este planeta saludable. Bueno, es clave que desde una temprana edad se le enseñe a los niños qué es lo que nos rodea, con qué compartimos hábitat, con qué especies estamos compartiendo un espacio de tierra, ¿cierto? Muchas veces el conocimiento científico se queda entre científicos y yo creo que en parte por eso es que estamos como estamos, una crisis climática, desconocimiento de la fauna, desconocimiento de la biodiversidad, es por falta de divulgación. La biología hace todo posible y
disfruten la carrera, disfruten las salidas de campo, disfruten las clases, los laboratorios y desde los primeros semestres empiecen a investigar, que va a ser lo mejor que pueden hacer.